9:43, estamos a la espera de lo que va a ocurrir en el Palacio de la Moneda, porque en unos minutos el presidente Gabriel Boric va a firmar el proyecto de acuerdo para aprobar el Tratado de Escazú. Es una iniciativa que impulsó Chile en su momento, pero que no fue ratificada en el gobierno anterior. Vamos a ahondar en las implicancias de este pacto. Estamos en contacto con el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Gracias por el contacto, Marcelo, muy amable. Hay un espacio enano ahí. Muchas gracias, Sebastián. Encantado. Estoy muy feliz acá en La Moneda viendo este momento histórico. Hace 4 años cuando adoptamos este acuerdo, sí. No pensamos que tendríamos que esperar tanto, pero en buena hora el primer proyecto de ley que ingresa el presidente de la República es la ratificación del acuerdo de Escazú. Marcelo, ¿por qué es tan importante que el gobierno firme este tratado, que Chile adhiera a este tratado? Bueno, Chile siempre ha sido impulsor de la participación ciudadana en asuntos ambientales, casi 30 años de CONAMA y entre otros, con ese tipo de participación, acceso a información, tenemos leyes de información, transparencia que obligan a la autoridad a entregar toda la información que tenga disponible en muchos asuntos, incluidos los ambientales. Tenemos un tribunal ambiental que da cuenta de la justicia ambiental que tiene que impartirse en este país y por eso impulsamos este acuerdo. Ahora, en este contexto, un acuerdo internacional da carácter constitucional a estos derechos y por tanto esto eleva el estándar de participación que tenemos que garantizarle a nuestros ciudadanos. Pero en la práctica, Marcelo, ¿qué significaría, por ejemplo, para una tramitación ambiental de algún proyecto minero, por ejemplo? ¿Aquí estaría obligado ahora Chile que no se haga hasta ahora, antes de la firma? Sí, bueno, no hay ninguna obligación adicional, simplemente el estándar y el derecho mismo se eleva a un nivel constitucional y por tanto el derecho a participar, el derecho a la información, el derecho a la justicia se fortalece y eso es lo positivo que se logra con este acuerdo de Escazú. Al mismo tiempo reinserta a Chile en el liderazgo regional que tomó y que asumió y que no autodeclaró, sino que fue real. Chile fue capaz de poder convencer al continente a sumarse a esto, a las grandes potencias del continente y nos salimos. Hoy día volvemos a este ruedo y yo creo que es una potente señal del presidente Boric de querer retomar el liderazgo regional que resignamos y que simplemente nos quedamos autodeclarando sin hechos ciertos que acreditar en ese hecho. Ahora, Marcelo, ¿esto significa entonces que es más fuerte la señal simbólica que se da, esa señal política, digamos, respecto a la firma del tratado, por ejemplo, a nivel internacional o internamente incluso, más que los efectos prácticos que pueda tener? Se lo pregunto fundamentalmente porque el gobierno anterior se opuso a la posibilidad de suscribir este acuerdo. Sí, yo creo que más allá de las controversias acá tiene que ver con que hay una política de Estado que tiene que verse como tal. Las razones por las cuales no suscribimos fueron arbitrarias, fueron poco justificadas, fue un desdoblamiento de los aspectos jurídicos que ya había ratificado antes el Ministerio de Relaciones Exteriores y por lo tanto es bueno que volvamos a este liderazgo porque en la práctica un país que se autodeclara como el primer gobierno ecologista es fundamental que el primer mensaje que mande al Congreso el presidente de la República sea la ratificación de este acuerdo, que esperemos que no se politice, porque más bien tiene, como decía, que ver con una historia que ha tenido Chile de leyes que se han aprobado en gobiernos de derecha e izquierda que queremos hoy día garantizar. ¿Qué cambios hay para Chile? Como decía, fortalecimiento de estos derechos y si no se hace en el acuerdo de Escazú, probablemente la Convención Constituyente tendrá que decir algo en la materia. Bueno, pero Marcelo, volviendo atrás, quiero recoger uno de los argumentos que se había planteado en el gobierno anterior para no adherir al acuerdo de Escazú y tenía que ver con que exponía a Chile a controversias internacionales. ¿Qué dice usted respecto a ese argumento que se entregó en su momento? Eso fue un argumento que apareció en minutas después de que se haya, meses después de que se haya evitado el proyecto sí. En general. Los argumentos son poco verosímiles. Este tipo de arbitraje existe en todos los tratados que hemos firmado, incluso posteriormente a Escazú, como el Acuerdo Minamata, el Acuerdo París, todos los tratados de libre comercio. Y para que haya una controversia internacional en ese contexto, ambos partes tienen que reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia para estos aspectos. Y basta que haya una de las partes que no lo quiera y no se puede llevar a ese arbitraje. Por lo demás, este acuerdo está modelado bajo el Acuerdo de Aarhus, que es de Dinamarca para la comunidad, la Unión Europea, y en ese contexto, en sus 20 años de vigencia, no ha habido arbitraje alguno entre eso, porque la finalidad del Acuerdo de Escazú es la responsabilidad de los Estados con sus ciudadanos. Y ese estándar yo creo que es fundamental que tengamos, porque los problemas ambientales que hemos tenido en estos últimos 20 años en Chile justamente ha sido la carencia de una participación ciudadana efectiva. Entonces, muchos argumentos que se utilizan hoy día son arbitrarios porque el fondo es que algunos sectores conservadores de este país no quieren garantizar la participación ciudadana en lo que ocurre en el territorio. Yo le
preguntaba por esos argumentos porque uno podría esperar también que en el Congreso se dé una discusión en esa línea, ¿no? Que surjan este tipo de argumentos también, Marcelo. Sí, espero nuevamente que esto no se politice, porque estos son, como decía, acuerdos que son fundamentales. Las preocupaciones ambientales en Chile son amplias. 85% de los chilenos, de acuerdo a una encuesta que hicimos el año pasado en la PUCB, dice que el estándar de participación en asuntos ambientales es insuficiente, y también 70% de la población apoya el acuerdo de Escazú, y por tanto esperemos que los parlamentarios, este nuevo Parlamento, escuchen a la ciudadanía que clama mayor participación, información y justicia ambiental. O sea, contrario a lo que se planteaba en su momento, ¿usted no cree que esto vaya a generar incertidumbre desde el punto de vista de las inversiones, por ejemplo? Al revés, ¿podría hacer quizás esos procesos más fluidos? Yo creo que si hay una lección que hemos tenido en los últimos 20 años de institucionalidad ambiental, es que los proyectos, cuando carecen de legitimidad, cuando no hay instancias de participación, es cuando hay problemas. Y cuando hay instancias de participación, cuando se dialoga de frente a la comunidad y se mejoran los proyectos, hay menor judicialización. Y por lo tanto, yo creo que este tipo de avance va a dar garantías, y aquellos proyectos que son malos simplemente van a ser rechazados antes, y no vamos a postergar su inevitable rechazo. Los proyectos buenos van a tener un apoyo de la ciudadanía, y es fundamental que esto se haga con un diálogo desde el inicio. En ese sentido, ¿usted cree que el estándar ambiental podría subir a partir de la firma de este acuerdo, Marcelo? Sí, y eso está hace mucho tiempo transversalmente acordado. El proyecto de ley del presidente Piñera de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental suma etapas de participación ciudadana también. Se suma en declaraciones de impacto ambiental, que son proyectos menores, muchas veces proyectos inmobiliarios que no tienen participación ciudadana. Hemos visto cómo ha habido grandes problemas con respecto a los trámites ambientales cuando no ha sido posible entregar esta información a tiempo, cuando no hay participación ciudadana en Locurro, en Mina Invierno, con Penco-Lirquén, una serie de proyectos que no han visto la luz porque no hubo estándar de participación ciudadana. Al fortalecerlos, da la chance de un mejor diálogo entre la comunidad. Marcelo, usted hablaba de las señales que estaba dando el gobierno respecto al cuidado del medio ambiente, de ir avanzando y ponerse a la vanguardia también en estos temas. Bueno, en este caso estamos llegando un poco tarde a suscribir este acuerdo, ¿no? Pero ¿cuál es la señal que está dando el gobierno también respecto a la relevancia que va a tener el tema medioambiental en los próximos 4 años, a su juicio? Bueno, es una tremenda señal que tengamos una científica del IPCC como Maysa Rojas como ministra de Medio Ambiente, un exdirector de un centro de desarrollo y transporte sustentable, el Ministerio de Transporte, como Juan Carlos Muñoz, un ávido defensor del territorio, como el caso del ministro García en Obras Públicas, en Teo Valenzuela en Agricultura, que cree en la agroecología y el desarrollo sustentable. Entonces, por tanto, yo creo que más allá de lo que antes se remitía a un ministerio, hoy día vemos que este tema está mucho más transversal, y por eso le deseo la mejor de la suerte a este gobierno en avanzar en estos temas. Bien, Marcelo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias.